Gracias, Susana, por venir y poder pensar este tema que nos ocupa siempre, que nos preocupa. Yo creo que a través del tiempo hemos sentido las limitaciones para poner el límite a la violencia, a pesar que en muchos puede estar el deseo de la no violencia. Habrá otros que la justifican, pero y por otro lado, tantos espectros o tan amplio espectro que abarca, ¿no?, el concepto. Sí, la filosofía se ha ocupado de la violencia siempre, porque como vos decías al comienzo, la violencia es algo que está instalado desde que existe el hombre. Pero a mí me gustaría comenzar tratando de definir entre las múltiples definiciones de la violencia y tomar la definición de Gandhi. Y Gandhi sostiene algo muy interesante porque incluye a todos esos perfiles y matices en los que anida la violencia. Él dice, la violencia es convertir al otro, convertir a la persona en un objeto o en una cosa, no considerarlo como sujeto. Y me parece que da pistas interesantes, porque eso nos permitiría hablar de la violencia doméstica, de la discriminación en todas sus formas, de la tortura, de los asesinatos, bueno, y los ejemplos se multiplican. Para llegar, porque podríamos seguir con los ejemplos justamente para mostrar toda la amplitud de formas que lamentablemente abarca la violencia, como situaciones de los niños en la escuela, por ejemplo, sufriendo violencia, de las guerras en el otro extremo, digo en el otro extremo por la magnitud y el grado por de el uso de la tecnología. Y de la tecnología exacto. alto grado, de avanzada. Pero vos sabés que, bueno, ya que tocaste, vos sabés que nosotros dirigimos un programa desde hace muchos años que son las Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina, en el cual la Universidad Nacional de Tucumán ha ganado por un concurso. Y cómo sale en las discusiones estudiantiles muchas veces la violencia que ejerce el educador, que en cierto modo discrimina o rotula a un chico cuando le dice vos no podés, ¿no? Y vemos casos de chicos que quizá son ganadores o premiados en las Olimpiadas, pero previamente la escuela lo etiquetó y le puso un rótulo y le dijo vos no podés. Pero también no solo la violencia de ese lado, sino la violencia de lo que en esas situaciones que ustedes pueden observar esto, estás hablando de un caso, seguramente tenés en mente algún caso en particular, sí, donde un niño es rotulado desde el lado de la imposibilidad y de la no inteligencia, y después revierte a tal punto que logra destacarse en filosofía. ¿Qué pasó en el medio? Porque es muy interesante el ejemplo que traes. Pero tampoco no quiero ser, digamos, injusto y plantear únicamente la violencia del lado de la institución escuela o desde el lado de la maestra o del profesor, sino Por también supuesto. cómo se instala hoy ese famoso fenómeno del bullying, que consiste en que los mismos chicos y niños y niñas agreden al compañero por ser gordo, por ser negro, por ser judío, por ser diferente, por tener una discapacidad. Es decir, como también en el mismo mundo infantil. Que esa misma violencia también se vuelve en contra de los adultos en muchos Exactamente, casos. O entre adultos. O padres que van a pagar, le van a pegar claro, una piña al maestro o al... Bueno, digamos que vivimos en sociedades violentas, entonces las instituciones no se pueden separar de un ámbito que en sí está caracterizado por la violencia. Y es interesante, te decía yo, cómo la filosofía ha convertido a lo largo de su historia en objeto de reflexión a la violencia, porque al ocuparse de la condición humana, al ocuparse de la ética, indudablemente la pregunta que cuando uno se formula sobre el tema de la violencia es si el hombre es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí vos tenés una serie de definiciones. Hay quienes sostienen que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre ha sido asignado por el pecado desde que nació,
Un mismo Hobbes que sostenía, Hobbes es un filósofo inglés que nace en 1588 y sostenía que el hombre era un lobo para el hombre. ¿Y qué estaba reflejando él? Esa sociedad capitalista que se iniciaba, donde había también una pugna por el poder, por la propiedad, por lo que tengo, por el alimento, por la subsistencia. Y ese hombre egoísta y malo solo podía frenar sus pulsiones a través de un estado absoluto. Pero después está la otra cara. O sea, pero sí. ahí también mostrar en la concepción cómo se instala la violencia, porque si lo único que puedes poner freno a una violencia tal que el hombre en contra del hombre, ese hombre lobo del que hace referencia, es un estado absoluto, ya hablar de absolutismo ya está hablando de la violencia del Estado. Entonces se está planteando no una sustitución de la violencia por otros caminos de resolución, sino de justamente de una forma de violencia contra otra. Exactamente, sí. Por otro lado, la visión de otro filósofo inglés, que es John Locke, el padre del liberalismo, que tiene una carta sobre la tolerancia maravillosa. Locke fundamentalmente habla de la intolerancia de los fanatismos religiosos, ¿no? Y él sostiene que intolerante es aquel que en el seno de la iglesia, lo que él llama la falsa religión, son capaces de torturar, de matar, porque los hombres tienen otras creencias religiosas. Porque son diferentes. Porque son diferentes. Entonces él ahí distingue. Una cosa es el Estado, que se tiene que ocupar de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, y otra cosa es la Iglesia, que se tiene que ocupar de la salvación del alma, ¿no? Pero no de esto. O por ejemplo el tratado de la tolerancia de Voltaire. Que tampoco termina de ser una alternativa. ¿En qué sentido? Sí, puede plantear la Iglesia, pero tampoco está garantizado, porque a través de los tiempos también las iglesias, hablemos de... Por supuesto. Hubo manifestaciones de violencia donde la responsabilidad máxima era de la iglesia o embanderados en una cuestión supuesto, porque religiosa. Para salvar las almas yo tengo que torturar, Bueno, la Inquisición ha sido uno de sus mejores, entre comillas, ejemplos. Pero también, te decía yo, el Tratado de la Tolerancia de Voltaire, y Popper, un epistemólogo vienés de la Viena de Freud, hace una interpretación de la idea de Voltaire y dice: la tolerancia es la actitud de aquel que es capaz de reconocer sus errores, su propia falibilidad, ¿no? Porque la violencia también está relacionada con aquel que es dogmático, con aquel que tiene una verdad y esa verdad la tienen que suscribir todos. Ahora, hablando de los tipos de violencia... Pero hay algo para subrayar que me parece también interesante, ese enfoque, donde implicaría el mirarse a uno mismo y reconocer su capacidad de violencia. Reconocer la propia capacidad de violencia, porque haciendo una lectura de eso se puede poner límites aún a la propia capacidad de violencia, no solo la violencia del otro, sino la que llegado a determinadas situaciones podría ejercer, ¿no? No es fácil, por supuesto, porque no es más fácil ver la violencia en los otros o el error en el otro y no poder ver que yo soy el que está equivocado. Eso es lo más difícil de reconocer, ¿no? Lo más fácil es decir, el otro tiene la culpa, ¿no? Claro, lo que decía es reconocer las tendencias agresivas que podemos tener cada uno. Exactamente. Después hay otra línea muy interesante para debatir, que es toda la línea del existencialismo. Indudablemente el existencialismo es una corriente filosófica que nace en el siglo XX en un momento de guerras mundiales, de nazismo, de fascismo. Entonces es obvio que el tema de la violencia sea uno de los temas que estaban sobre la mesa. Así lo planteó Camus cuando planteó la violencia que estaba cifrada
en el absurdo de la relación hombre-mundo. Fíjate que es interesante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? El hombre busca verdad, busca justicia, busca claridad, ¿y con qué se encuentra? Con falsedad, con injusticia, con malevolencia. Y esa relación de absurdo, ¿no es cierto? Ahí está ese punto de donde se va generando la violencia. Y el otro caso es Sartre, con la idea de la mala fe. Es decir, ¿qué es la mala fe? Aquel que está escondiendo la verdad, aquel que miente, pero sabiendo que está mintiendo y que está ocultando una verdad, que es muy interesante. Ahora, hay Sartre tiene la obra de teatro donde plantea el infierno son los otros. otros. Los otros, exactamente. O sea, siempre el otro es el que tiene la culpa. Esa es digamos, la mala fe. Vivir entre los otros. Bueno, sería por supuesto una faceta, porque también eso va acompañado de otras facetas como del amor, la amistad, la comprensión, la solidaridad. Digamos, no es por suerte o gracias a también otras condiciones de los hombres y mujeres, se dan los dos matices, las dos fuerzas constructivas, creativas, amorosas, y las destructivas que tienen que ver con la muerte. Y yo te decía que hay un existencialista cristiano, Gabriel Marcel, que tiene un texto muy lindo en un libro que se llama Los hombres contra lo humano, porque de eso se trata, ¿no es cierto? La violencia es un producto humano que va y no quiere que el otro sea sujeto, quiere que el otro sea objeto, manipulable. Y él... Pero perdón, sí. Para subrayar nada más esto que dice, contra lo humano estaría del lado de la condición creativa, constructiva, amorosa del hombre, que es capaz de sostener lazos, reconocer al diferente, eso lo humanizaría. Exactamente. Entonces, cuando dice la violencia, esa condición contra lo humano. Exactamente. Y Marcel, en ese libro, en un capítulo que se llama Las técnicas de envilecimiento, muestra que no solamente la violencia está vinculada con la violencia física, con aquello de torturar físicamente, asesinar, sino convencerlo al otro de que no vale nada. Por eso las técnicas de envilecimiento, convencerlo al otro de que es un ser vil. ¿No es cierto? Eso ha hecho que en los mismos campos de concentración, en esto el cine ha hecho cosas maravillosas, como Pascualino Siete Villesa. Claro. Es decir, cómo de pronto este hombre que es una víctima se convierte a su vez en victimario de sus propios compañeros, convencido de que no vale nada, ¿no? A mí ese texto me parece muy enriquecedor porque además muestra una realidad. Y fíjate vos... Ahí tendría que ver con esta condición, con lo que señalabas como definición de Gandhi, donde pasa a ser objeto y el hombre es el objeto del otro hombre, a tal punto que no reconoce sus posibilidades de subjetivizarse, de tener una posición independiente, de tener una posición solidaria con todas las virtudes que puede llegar a tener un hombre. Y es lo que decíamos cuando decíamos recién el chico en la escuela, la maestra que lo marcó como que él no podía, o la madre o el padre o la familia que marca al hijo o el amigo, pero sobre todo en la familia, ¿no? Donde uno de los hijos no vale nada, el otro es bueno porque le va bien o le va mal, y cómo se pone... Y vos fíjate que Simone de Beauvoir, otra existencialista francesa maravillosa, que para mí escribió uno de los mejores libros sobre el tema del género, en 1944, en El segundo sexo, ella dice, basta convencer a alguien de que no vale nada para que no valga nada. Y eso ella lo cuenta en relación a la mujer.
¿no es cierto? La mujer como la sombra del hombre, la mujer como la que está atrás de un hombre. Claro, nos ubiquemos en 1944. Exactamente. No quiere decir que en este momento no haya situaciones particulares, aunque no sea lo general en nuestra sociedad. No es lo general, indudablemente sí. Se ha avanzado muchísimo, desde el hecho de que se pueda votar o cosas por el estilo, pero también hay sigue existiendo una discriminación en relación a la mujer y una visión peyorativa de la mujer. Creo que muchos programas televisivos muestran a la mujer, volviendo a Gandhi, como objeto, ¿no? Si no tiene determinados parámetros, no es la mujer. O como habla el marido muchas veces, aún amándola de su mujer, y dice la bruja, ¿o no? La bruja está en la casa. Que puede ser, de todos modos, puede tener un carácter, digamos, cariñoso o no. Bruja por ahí puede también hablar de cierta sensibilidad para percibir cosas. No son las brujas si es la bruja para la hoguera, seguro que tiene todo carácter negativo. Si es bruja como manipuladora, también tiene carácter negativo. Habría que, claro, cada caso particular ya merece un análisis. Cuando te invité para desarrollar este tema, fue inspirado en una triste celebración que se tiró la bomba atómica en 1945, en agosto el 6 y el 8 de agosto, en Hiroshima y Nagasaki. Y tanta fuerza destructiva se necesitó que convergiera en ese punto de decisión para tirar una bomba atómica. Y con todo lo que destruyó y lo que generó, porque venía precedido de 2 guerras mundiales, ya estábamos casi al final de la Segunda Guerra. Sí, ahora vos fíjate que digamos, nosotros empezamos diciendo eso, como hoy las técnicas están mucho más sofisticadas, ¿no? Y como de pronto la ciencia y la tecnología, que indudablemente son instrumentos maravillosos para el bienestar humano, pensemos en las conquistas de la medicina, en todas las conquistas que nos permiten tener un mundo más confortable y demás, como también uno no puede dejar de pensar que la ciencia misma no es neutral desde un punto de vista ético. ¿Qué quiero decir con esto? Durante mucho tiempo se distinguió ciencia de tecnología y se dijo, la ciencia es buena y la tecnología, o sea, la aplicación del hombre de ese conocimiento es lo malo. Puede ser malo o bueno. Por supuesto. Digamos, pero tomando la bomba atómica... es malo, tomando la existencia de los antibióticos o de vacunas, es buena. Pero como separando y diciendo la ciencia pura, básica, es buena. No puede ser mal. Y sin embargo, las nuevas epistemologías, los nuevos epistemólogos, sostienen que la ciencia no es neutral éticamente. Porque primero las investigaciones se financian, hay dinero de por medio, hay empresas que ponen dinero en determinados desarrollos científicos y no en otros, o sea, hay intereses económicos que se mueven ahí. Y por otro lado, aquel científico que está en el laboratorio descubriendo una teoría, indudablemente sabe cuáles son las consecuencias que va a tener aplicar esa teoría. ¿Hay algún momento digamos, un momento de máxima lucidez y que sale de su campo de investigación y bueno, piensa en las posibles aplicaciones? Tal vez Einstein haya sido el hombre que en sí mismo haya, me parece, con toda humildad esta opinión, representado esta gran contradicción que se puede ver en lo social, lo representó él mismo y lo sufrió él mismo, en el sentido que fue un declarado pacifista, hizo cosas por la paz y brindó la información para que se construyera la bomba atómica.
Entonces, de todos modos, hasta qué punto se puede detener una investigación, hasta qué punto se puede detener un conocimiento de esa magnitud y las posibilidades que generan, hasta dónde se puede detener cuando hay fuerzas de la sociedad que hacen que eso vaya creciendo. Por supuesto, para la construcción de bomba atómica fueron miles de técnicos que trabajaron para construcción de la bomba. Estaba la decisión política, los técnicos y Einstein, que había hecho sus investigaciones. Por supuesto. Pero bueno, siempre ahí está el problema del límite. Y si nosotros volvemos a Gandhi, tenemos que saber que el límite es aquello que vaya en contra de la condición humana, digamos. Ese tiene que ser el límite, no puede haber otro. Ahora, a veces... Te comento que hemos llegado prácticamente al final de la entrevista. Ay, me tengo que apurar entonces. No, porque decís eso. No, porque quería también decir que a veces se piensa que la no violencia significa la ausencia de conflictos. Y no es así. Los hombres somos seres conflictivos, contradictorios. Las sociedades establecen relaciones contradictorias y conflictivas. El problema es cómo la sociedad tiene que canalizar esos conflictos para que no terminen en estados de violencia. Eso es importantísimo porque habría como una prevención reconociendo esta condición que tiene que ver con lo humano y que Freud mismo del psicoanálisis señala como las tendencias agresivas y las tendencias vitales y eros y tánatos en el hombre. ¿Qué hacemos? Porque si no quedaríamos aquí, y por eso un poco era el apuro de qué se hace frente a la violencia, que sabemos que emerge de una forma y otra. Yo creo que tiene que haber una participación, encaminarnos a la construcción de una nueva cultura. Una cultura que no discrimine, una cultura que no trate al otro como una cosa o un objeto, una cultura que no discrimine a aquel que eligió una sexualidad diferente, es un trabajo de la cultura. Y cuando digo cultura, no estoy pensando obviamente solo en los museos, en el arte, no. Esto es una forma de manifestación cultural, seguro. En esos múltiples juegos de cultura, que me encanta que hayas llamado tu programa así, porque estás mostrando que no hay una cultura. Porque si nosotros partimos de la base de que hay una cultura, estamos siendo intolerantes con todas las otras formas culturales que no son las que suscribimos vos, yo o cualquiera de nosotros, por un lado. Pero yo creo que es básico el tema de la educación, porque nos falta muchísimo cambiar. Y educación en los valores fundamentales, exactamente. Desde el más chico al más grande en cada actividad. Exacto, pero no desde el punto de vista de suscribir únicamente los valores que yo considero que son mis valores. Porque si no también ahí entramos en conflicto. Y no bajar los brazos. O sea, trabajar permanentemente para ponerle límites a la violencia en las distintas formas. Aunque sabemos que va a estar, no se la pueden eliminar, probablemente no se la pueda eliminar, porque si no sería paradisíaco el mundo, eliminar totalmente, pero además canalizar esas tendencias hacia la creación, hacia otras maneras que necesitan de la energía, necesitan de la fuerza, no de la muerte. Ahora, ese no es un trabajo producto de una voluntad individual. Ese tiene que ser un trabajo de la sociedad en su conjunto. Porque otra cosa, uno se pregunta, yo no creo ni que el hombre sea bueno ni malo por naturaleza, ¿sí? En todo caso, las dos cosas. En todo caso, las dos cosas. Pero sí considero que los hombres somos seres deseantes y que muchas veces lo que yo deseo entra en colisión con lo que el otro desea. ¿Qué decía Hegel? La sociedad es una pluralidad de deseos. Pero, volviendo para cerrar a la definición buenísima que trajiste,
hay una apuesta a lo subjetivo y eso muchos pensados, al sujeto, al hacerme cargo, al sujeto responsable de la propia vida y de la vida del otro, porque ese es el paso inicial. Para crear los lazos sociales constructivos tiene que partir también del fortalecimiento del sujeto y no objetivizarse, no dejarse objetivar por el otro. Ni por la sociedad, etc. Y ahí está esa voluntad que yo tengo de decirle al otro, no soy un objeto, como diría un Camus, no soy un objeto, no me trates como un no soy esclavo, no soy colocarme objeto, en otro lugar. Y eso creo que es un trabajo, me parece buenísimo el trabajar con la filosofía, con los niños, pero en cada escuela yo creo que ya urge tener el espacio instalado de debate respecto a la violencia. Exactamente. O sea, que se la pueda pensar y se pueda, a partir de las propuestas de los propios niños, ver cómo poner los límites a la violencia y así es más en cada y cómo ese deseo de los hombres que tenemos, que deseamos cosas, se canalice en la construcción de proyectos individuales, sociales, colectivos. Bueno, tanto más falta por hablar del tema. Me parece que merecen varias reuniones, pero bueno, muchas gracias. Gracias a vos.